Bien, en este video vamos a entrar en un concepto matemático muy interesante como lo es la trigonometría, que es una rama de la matemática que establece relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto es interesante y cabe destacar que este tipo de razones trigonométricas que vamos a ver que solo se pueden trabajar o pueden calcularse para triángulos rectángulos. Observen que aquí abajo, yo con el puntero les voy indicando que hay graficado un triángulo rectángulo, y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, como lo indica el gráfico aquí. Observen que hay un cuadrado en el ángulo B, en la parte inferior. Esto está indicando que este triángulo es un triángulo rectángulo. Y las razones trigonométricas que vamos a ver son solamente para este tipo de triángulos. Observen que este triángulo recibe unos nombres especiales, como por ejemplo el lado más largo. Observen que acá se lo estoy indicando, que recibe el nombre de hipotenusa, que es el lado más largo, ¿sí? Después, los otros dos lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, van a llamarse catetos. Algo que cabe aclarar es que las razones trigonométricas son solamente para los ángulos agudos, es decir, el ángulo beta y el ángulo alfa. ¿Qué es una razón? Es una comparación o una relación entre dos cantidades. Por el hecho de estar trabajando con triángulos, vamos a ver longitudes o comparación de longitudes o relación entre las medidas de los lados del triángulo rectángulo. Bien, ya han visto que las razones trigonométricas, como les dije hace un rato, son tres. Vamos a ver tres, que son el seno del ángulo, y es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, la medida o la división entre la medida del cateto opuesto y la hipotenusa. Si nos posicionamos según el ángulo alfa, que es este que está aquí abajo, el cateto opuesto va a ser CB, es el cateto o el lado más lejano. Y la hipotenusa siempre es la misma, ¿sí? Eso no va a cambiar. Observen que acá lo va a colocar abreviado, que incluso más adelante en ejercicios vamos a colocar CO de cateto opuesto, H de hipotenusa, abreviado, y CA, que vendría a ser el cateto adyacente. Entonces el seno del ángulo alfa, que sería el cateto opuesto dividido la hipotenusa, sería la división entre BC y AC, que es la hipotenusa del lado más largo. Otra razón trigonométrica es el coseno, y va a estar referido al ángulo alfa, es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y nuestro cateto adyacente es este que está acá, se lo estoy indicando, es AB, que es el cateto que está pegado al ángulo alfa. Por último, tenemos la razón trigonométrica tangente del ángulo, que es la razón o la relación entre la medida del cateto opuesto, ya lo vimos hace un ratito, que es CB, la medida de CB, dividido el cateto adyacente, que es este, AB, o sea, el cateto que está pegado al ángulo alfa. Yo les dije hace un rato que depende del ángulo en que nos posicionemos, el cateto va a recibir si es opuesto, que es el más lejano, o si es adyacente, que es el que está pegado. Vimos las razones seno, coseno, tangente del ángulo alfa, y observen que acá al lado está la razón trigonométrica referida, como si nos posicionamos
según el ángulo agudo beta, que es este que está acá. ¿Sí? Eso va a cambiar porque el cateto opuesto de beta va a ser AB, que acá está indicado. Ahí es donde yo les contaba que cambiaba según el ángulo agudo que tomamos como referencia. Y la hipotenusa va a ser la misma, AC, acá se lo estoy indicando. Si vamos a la razón trigonométrica coseno del ángulo beta, nuestro cateto adyacente va a pasar a ser BC. Acá se lo estoy indicando y esa es la razón según el ángulo beta. La hipotenusa ya dijimos que era la misma, AC. Observen que acá también va a cambiar porque vamos a ver tangente referida al ángulo beta, el cateto opuesto de beta va a ser AB y el cateto adyacente del ángulo beta será CB. Acá está indicada tanto referido al ángulo alfa como al ángulo beta. Ese es el cambio que va a suceder según la posición de cuál ángulo agudo nos estemos refiriendo. Ahora, para hacer una actividad, he hecho este escenario en GeoGebra, en 3D. Observen que se trata de un edificio que proyecta una sombra, producto del sol. Quiero contarles algo un poco de este gráfico y el software que he utilizado. Es un software que se llama GeoGebra. Es muy dinámico, es muy amigable, como digo yo. Sirve para todos los niveles educativos. Podemos resolver problemas y ejercicios de geometría, de álgebra. Pueden hacer gráficas en 2D, en 3D. De verdad que es una herramienta muy útil. Nos permite hacer unas conclusiones referidas a las matemáticas muy interesantes. Me he permitido hacer este gráfico en 3D referido a lo que hemos estudiado, las razones trigonométricas. Lo pueden resolver, solamente queda hacer un análisis. Observen que yo a esto incluso lo puedo rotar, ¿sí? Puedo hacer algunas cosas bastante, como podrán observar, ¿sí? Ahí tenemos nuestro sol. Se pueden graficar esferas, se pueden graficar prismas. Lo importante de esto es un poco analizar el triángulo rectángulo que queda formado. Acá yo le puse como dato cuál es el ángulo recto. Se lo estoy indicando con el puntero. Una forma fácil para encontrar el lado más largo, la hipotenusa, es que está enfrentado al ángulo recto, ¿sí? En este caso sería la proyección del edificio, de la sombra, sobre el piso. Los datos que me da en este problema, en esta situación, es el ángulo que forma la proyección con el piso, que dice que es de 45 grados, y la sombra, que mide 20 metros. También les coloqué, por ejemplo, la altura del edificio, que es desde este punto negro hasta el piso, hasta este otro, es lo que pide calcular el problema. Para el ángulo alfa de 45, la altura del edificio es el cateto opuesto. Y la sombra medida me da 20 metros, que es nuestro cateto adyacente de este ángulo agudo, ¿sí? Queda que ustedes analicen cuál de las tres razones trigonométricas
de ese ángulo agudo relaciona este lado que me da como datos, es decir, la sombra, y el lado, el cateto opuesto, que es la altura del edificio. ¿Sí? Se los dejo para que puedan resolverlo y analizar con lo estudiado y la teoría que he dado.